Sí, bueno. Wow. Qué impactante escuchar una familia que le han secuestrado a su marido con esta tranquilidad, con esta fe tremenda. Ojalá poder tener esa fe alguna vez en la vida. Y la verdad es que vamos a presentar a nuestros próximos invitados, pero antes tenemos un llamado de utilidad pública que queremos que ustedes vean en este video, por favor. Aquí está Giorgio, está Camila, ¿cómo están los ministros? ¿Cómo está, ministra? Muy bien, ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un llamado de utilidad pública, queremos que ustedes lo vean también, miren. Ahí está. Bueno, invitamos a todos a unirse a esta campaña de los 1.800 donantes de sangre. Mañana también vamos a estar ahí donando sangre para esta campaña que va también en apoyo no solamente a quienes necesiten de esta donación de sangre, en el caso particular del compañero secundario Droguet, del Liceo Amunátegui, sino también de todos los que hoy día lo necesitan. Así que apoyen esta iniciativa y también apoyen la educación. Sí, bueno, los invitamos, mañana vamos a estar en los de la Confecha donando sangre, pero queremos que lo abierto a toda la gente que tenga la voluntad de apoyar el movimiento estudiantil, pero también principalmente, como decía Giorgio, a la gente que necesita de sangre, de los estudiantes, la juventud no solamente por la educación, sino que también por la salud de todos nuestros compatriotas. Saludos. Ministro, no es por ser cizañero, pero la ministra se mantiene un poco más parecida. Mira, si es que más parecida, con el un poco me halagas. Más parecida por los colores, los tonos, Sí, más o menos. tengo mi arito. Con el un poco ya es un sí. halago que me digas un poco. Gracias por la suavidad. Del 11 de septiembre del año 2011, hace 11 años, prácticamente que nos dan una entrevista juntos. Así que les agradecemos que estén aquí en el programa, que hayan venido. Bueno, la historia, la vida, la democracia los ha puesto aquí también en este set, ¿no es cierto?, como ministros de Estado. Gracias por estar. Muchas por venir gracias. acá. Además, hay tanto que conversar, Sí. tanto que hablar, así que se agradece. 90 días se cumplen hoy 90 días. de gobierno, así que vamos a partir por... Camila, ¿cómo han sido estos 90 días del gobierno, además comunicando, ¿no?, teniendo que estar todos los días prácticamente transmitiendo lo que el gobierno piensa o quiere hacer en días que también han sido bien complejos y difíciles para ustedes? Así es, y para el país, pero sí han sido 90 días de alta intensidad. No nos esperábamos llegar a ser gobierno, esto lo empezamos a visualizar recién en medio de la campaña, la posibilidad de llegar. Y obviamente es muy distinto en el escenario que nos enfrentamos, empujar un programa con altas expectativas y también con muchos temas contingentes que hay que saber administrar y responder a la ciudadanía, porque no han sido momentos fáciles para las familias chilenas por el costo de la vida, los temas asociados a la delincuencia, ¿cierto?, la inflación en general. Por lo tanto, ha sido muy desafiante también, como un gran aprendizaje, pero la experiencia que hemos tenido yo creo que también ha ayudado mucho. O sea, hemos estado más de 10 años luchando por la educación, por fortalecer nuestra democracia, por los derechos sociales y todo lo que aprendimos en el movimiento estudiantil, en el Parlamento, con nuestras militancias también, creo yo que nos ha servido para poder desempeñarnos en la labor que estamos haciendo hoy día. Ministro, ¿cómo ha sido estar al otro lado de la cancha, digamos, ¿no? Dirigentes estudiantiles en la calle, protestas, petitorio, oposición, incluso oposición a la misma concertación, y hoy día estar al otro lado de la vereda? ¿Cómo ha sido para usted esto? Mira, ha sido un desafío, como lo decía la ministra Vallejo, porque el salto que nos pegamos cuando éramos dirigentes estudiantiles y de repente se demandó un cambio y una renovación de liderazgo en la representación parlamentaria, nos pusimos a disposición de los espacios que representábamos, de los distritos que nos tocó representar, y luego pasar al espacio del Ejecutivo, donde te llegan los petitorios. Yo creo que esa experiencia de haber acompañado muchos procesos sociales también nos ayudó a entender cómo tratar también cuando ocurren estos petitorios. Recuerdo la primera movilización de este año que hubo por parte de los estudiantes universitarios. Fue particularmente por la beca de alimentación de la educación superior, la BAES, que fue precisamente la primera razón por la cual nosotros nos movilizamos el 2011. Fue el primer petitorio que nosotros también teníamos donde se involucraba el reajuste. Y no se había reajustado en 10 años.
Y en este caso, todo el comité político, pero también con mucha empatía y sensibilidad por parte del ministro de Educación y de su equipo, logramos inmediatamente sentar a los estudiantes y decirles, acá ustedes tienen un punto y tienen razón. En vez de sentir que estaban amenazando al gobierno, decíamos, oye, acá hay una realidad concreta, es algo que nosotros también vivimos, es algo que vive la familia, que sobre todo hoy día, con esa tarjeta de la BAES, no solamente compran un almuerzo, sino que muchas veces van al supermercado y compran alimento para toda la familia. Por lo tanto, anunciar inmediatamente un aumento del 15% con un compromiso de que en los próximos años podamos llegar al reajuste para que tenga el mismo valor que tenía hace 10 años, es para nosotros fundamental. Imagínate que perdió valor ese monto durante estos últimos 10 años, no se reajustó ni una sola vez. Y hoy día nosotros damos un salto del 15%, que son, claro, la gente puede decir, oye, son 5 lucas, pero los próximos años también los vamos a aumentar. Quemando una micro. ¿Qué le pasa a usted cuando ve estudiante pidiendo peaje? Me da mucha impotencia como me daba hace 11 años. Recuerdo que con Camila, cuando estábamos en el movimiento estudiantil, muchas veces nos preguntaron, bueno, ¿qué les parece que al final haya habido hechos de violencia? Nosotros siempre los condenamos desde el principio. Y me da frustración porque la gente que va en esa micro, la gente que va en el transporte público, son las familias trabajadoras. Son las familias trabajadoras que se van desplazando. No es un Ferrari o un Mercedes-Benz el que... Bueno, las micros muchas veces son Mercedes-Benz también la marca, pero no son autos lujosos, sino que es donde se transporta las familias trabajadoras. Sí. Y por eso es muy frustrante que de alguna manera... Entiendo que tampoco está bien quemar un Mercedes-Benz, un Ferrari. No, por supuesto que no. Para dejarlo tácitamente totalmente claro. Hecho, totalmente claro. Estoy diciendo a quienes más afecta hoy día. Siempre eso va a ser un delito, el quemar, el estar atentando contra la propiedad también pública como privada. Y como gobierno, ¿cómo se trabaja eso, Camila? Porque una cosa, ministra, es condenarlo. Y condenarlo con fuerza, y condenarlo con decisión. Y perseguir los delitos. Yo creo que hoy día la gente en Chile, todos condenan estos actos de violencia. La gente está cansada de la violencia y también de que los estudiantes a veces se comporten así. Pero ¿cómo? Porque una cosa es condenarlo y otra cosa es trabajar para que esto no ocurra. ¿Cómo se trabaja para que esto no ocurra? ¿Desde dónde? Claro, nos sirve la simple condena, porque a veces mediáticamente uno se centra, y sobre todo en la política, como condena o no condena, y así empiezas a clasificar posiciones y al final lo que tú necesitas hacer es generar políticas y acciones para diferenciar. Lo primero, porque nosotros también deseábamos eso cuando éramos dirigentes estudiantiles. Diferenciemos, por favor, porque nosotros estamos por la causa del movimiento estudiantil, reformas para garantizar el derecho a la educación y el derecho a las personas y las familias trabajadoras. Por eso nos molestaba cuando no se diferenciaban, ¿cierto? Estos hechos de violencia que eran como más particulares, aislados, y las policías no diferenciaban, ¿cierto? Porque cuando empezaba la represión, en vez de detener a esas personas, lo que hacían era lanzar agua, químicos, más bien hacia toda la manifestación, ¿ya? Entonces atacaba el derecho a la manifestación en vez de detener a las personas que están cometiendo delito. Y ahora que somos gobierno, nosotros estamos justamente tratando de hacer lo que en ese entonces solicitábamos, que era hacer la diferenciación. Nosotros nos sentamos a dialogar con los estudiantes, porque más compartimos absolutamente, es parte de nuestro programa de gobierno, las demandas que se levantan desde las comunidades educativas, no solamente estudiantes, y al mismo tiempo que respecto a los hechos delictuales hacemos detenciones, ¿cierto? Y aplicamos la ley para esos casos específicos y las investigaciones correspondientes, diferenciando lo que son las causas del movimiento estudiantil respecto a las que no son las causas del movimiento estudiantil. Y en eso, bueno, los protocolos, las operaciones de Carabineros tienen que ser distintas, ¿Hay un apoyo para estas operaciones de Carabineros? Ministro, se lo pregunto porque a veces la gente dice, mira, yo hago radio todos los días, tres horitas que me sirven harto para tomar el pulso a la gente. Y mucha gente dice, puro bla bla, la policía no tiene apoyo, la policía no está respaldada, las policías no pueden actuar. Se lo pregunto directamente, en este caso, que a veces es bien impopular, ¿no? Sobre todo en su sector, decir, condenamos esto que está ocurriendo con estos estudiantes, pero además, ¿la policía tiene respaldo para trabajar en esto, para desbaratar algunos grupos que sí están bien organizados, de anarquistas y otros, por los detenidos que hay, ¿no? Por hechos te estoy preguntando. Julio César, la policía no solo tiene el respaldo para actuar contra quienes están cometiendo delitos flagrantes, sino que tienen el deber y la instrucción de hacerlo, y eso viene desde el gobierno. Lo que dice la ministra es muy cierto, porque a veces los gobiernos, para evitar hablar de los temas de fondo, porque no los comparten,
tratan de sumar a todo el grupo y decir, no, lo que pasa es que todos los estudiantes y toda la demanda completa se ve como expresada en estos hechos delictuales. Y yo creo que lo que nosotros estamos tratando de hacer con protocolos, que también, por ejemplo, ya los carros lanzagua ya no están teniendo los químicos, y hay un montón de medidas, por ejemplo, con las armas no letales que se estaban ocupando, que causaron tanto dolor y tantas secuelas irreparables en muchas personas por su uso. Son protocolos que estamos cambiando, pero siempre garantizando a las personas que cuando alguien cometa un delito, ese delito tiene que ser perseguido, ojalá anticipado en el momento que se está cometiendo, para que no genere el daño que está generando o que puede generar o en un bien de uso público, como en este caso puede ser una micro del transporte público, o eventualmente en, no sé, un local comercial, en una pyme que pueda estar siendo atacada. Así que, al menos desde el gobierno, la instrucción es, por supuesto, hacia Carabineros con el pleno respeto a los derechos humanos, que esa parte no puede ser menor, va con negrita también dentro de la instrucción, pero perseguir a quienes estén cometiendo delitos. Ahora, nosotros entendemos que también tenemos el desafío como gobierno de tener mejores policías. Y por eso la reforma. Entonces, mientras tienen un mandato legal y el respaldo del gobierno para actuar y detener a quienes cometen delitos flagrantes, también estamos preparando las condiciones para una reforma que nos permita tener policías mucho más legitimadas, con más capacidades, ¿cierto? Que puedan desarrollar una labor más preventiva. O sea, que toda la ciudadanía sienta que las policías que están en su barrio están para protegerlos. Y eso es un desafío país, pero por eso mejores es parte del compromiso programático. Como país, años. Pero hay que empezar. Hay que empezar algún día. Mira, yo me acuerdo, ¿Qué hacemos hoy? Déjame darte una historia que quizás Camila se va a acordar. Año 2011 nos tocó ir a la OCDE y también a la UNICEF. Y a la UNESCO. A las 3 organizaciones fuimos en el 2011, además de las Naciones Unidas, en medio del movimiento estudiantil nos invitaron desde allá. Y en una de esas oportunidades nos sumamos a una marcha que tenían convocado los estudiantes franceses y llevamos una bandera gigante de Chile. Sí. No sé si te acuerdas, una bandera muy, muy grande que la pusimos en la mitad de la plaza, al frente de la Municipalidad de París. Y en esa marcha las policías iban al lado, a, no sé, 2 metros, marchando al lado, como cuidando la manifestación. Y los estudiantes que estaban manifestándose en ese entonces, a nosotros nos sorprendía. Nunca hubo una tensión para poder generar algún tipo de lío entre los manifestantes. No era tema que tuviera la policía para el manifestante. No era tema. Hoy día está fracturado esto. Y esta fractura probablemente viene de una historia desde la dictadura, probablemente, pero en democracia también ocurrió que esa tensión no se ha resuelto. Y probablemente hoy día quienes están en la calle, carabineros y carabineras que están en la calle, nacieron quizás o al término de la dictadura o después de democracia. Entonces hay una tensión con la institución que yo creo que hay que resolverla. Y como dijo el presidente, la reforma es por la institución también, para que esté legitimada y pueda ocupar el legítimo uso de la fuerza que se le da a través de la Constitución y las leyes para el resguardo de la población. Entendiendo que la gente tiene el derecho a manifestarse y entendiendo que el estallido social generó un cambio radical en nuestro país, ¿no es cierto? Diseñó lo que hoy día estamos viviendo, ¿no? Seguramente que ustedes estén en el gobierno, que haya una convención constituyente, que tengamos un plebiscito en septiembre. Entendiendo todo aquello y entendiendo las justas demandas de la ciudadanía por tanto abuso que hoy día percibimos,